Todos sabemos cuán importante es para el proceso y la resolución de los conflictos la determinación de la verdad. Y para ello necesitamos de la prueba. La prueba toma un papel fundamental en la toma de decisiones. Y en los últimos años, los diferentes tipos de hechos que se presentan en las historias de las partes en conflicto, así como el creciente impacto de la ciencia y de la tecnología, la prueba pericial, y en concreto la científica, ha cobrado suma importancia en la práctica judicial. El derecho necesita de otras disciplinas y ciencias para que cumpla con su función. Y para hablar de este tema, y en específico de los elementos de valoración de la prueba científica, tengo el gran honor y el gusto de presentar a una profesionista comprometida y estudiosa en la formación de profesionistas respecto a estos temas. Ella es la doctora Zoraida García Castillo. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la licenciatura y la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ella es profesora titular A de tiempo completo definitiva y coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense. Y bueno, aquí quiero decir que es una gran impulsora para la creación de esta licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación son el derecho y la ciencia forense y el sistema penal acusatorio desde la argumentación jurídica. Doctora Zoraida, nuevamente bienvenida y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Elena Ramírez. Para mí es un gusto compartir en esta ocasión unas palabras con usted, con toda la comunidad que suele convocar este Instituto de Estudios Judiciales, con el cual tengo un especial cariño, porque hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante en la carrera de Derecho, trabajé en el instituto, que entonces se llamaba Centro de Estudios Judiciales. Entonces me liga con el instituto, pues una entrañable relación, un agradecimiento muy grande, porque también formé parte del grupo de trabajadores del entonces Tribunal Superior de Justicia. Con el Tribunal Superior de Justicia, la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM siempre ha tenido una relación muy estrecha. El tribunal colaboró en la creación del plan de estudios, en el diseño curricular, en los contenidos, porque fue muy sensible de la importancia, como usted dice, que tiene el que se incluyan en la formación de los nuevos profesionales, pues el conocimiento científico combinado con el conocimiento jurídico, que eso es lo que estamos tratando de hacer en la formación de los actuales científicos forenses. Ya hoy día hay 3 generaciones egresadas, ya hay chicos titulados trabajando y eso pues es algo que hemos logrado juntos. Entonces yo me siento muy contenta y muy complacida de compartir estas mesas virtuales con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Hemos tenido un gran apoyo siempre del instituto para la formación de nuestros alumnos, recibirlos para el servicio social, podernos enlazar con otras áreas del Poder Judicial, como es el INCIFO, que es tan importante en la formación de personas, en el desarrollo de conocimiento y, por supuesto, en los servicios forenses en la Ciudad de México. También con el área de atención psicológica, que ha sido pues, en los últimos años un desarrollo importantísimo en el tribunal para auxiliar en materia de prueba psicológica y también de soporte a la familia y a los menores, y es algo que se ha notado mucho también en esta época de pandemia. Entonces, pues estoy feliz y verdaderamente honrada de estar aquí. Le agradezco a usted muchísimo siempre su apoyo y pues especialmente esta invitación. Si ustedes me lo permiten, voy a compartir mi pantalla para poder empezar mi plática
que espero sea rápida para poder aprovechar. Para mí es una fortuna que en mi auditorio esté integrado por personal del Poder Judicial. Ese personal que está todos los días resolviendo, enfrentando los casos y no solo teorizando, sino también llevando al mundo práctico los problemas que desde la universidad nosotros nos planteamos. Entonces procedo a compartir mi pantalla. Aquí estoy. El tema, como decía la doctora María Ramírez, el tema que me ocupa en esta tarde es la prueba científica, y lo planteo así como elementos para la evaluación de la prueba científica. ¿Por qué hablar de prueba científica o por qué no hablar de prueba pericial y de otros términos? ¿A qué me refiero yo cuando hablamos de prueba científica? Aquí les presento un concepto con el que podríamos empezar. Este es un concepto de un juez, por cierto, él es juez catalán de lo familiar, se llama Javier Abel Luch, en una publicación del 2012 en donde habla sobre la evaluación de la prueba científica, y él dice, bueno, son los elementos para la determinación de los hechos relevantes en la toma de la decisión judicial que se fundan en métodos o técnicas científicamente avanzados o que por su grado de especialización no están al alcance del juez. Entonces, elementos que sirven al juez en el auxilio de la toma de decisiones y que consisten básicamente en métodos y técnicas que están fuera de su ámbito de conocimiento. Y otro concepto que nos acerca el doctor Juan Igartua, él es también español, pero él es vasco, y que me gusta mucho porque me parece un concepto muy dinámico, es que él dice, bueno, hablar sobre prueba científica es hablar sobre el empleo de los conocimientos científicos, que pueden ser la teoría, el método o la técnica, en el proceso, se refiere al proceso judicial, con el fin de tener una mejor reconstrucción y una construcción fundada del hecho que toca probar. Y las funciones podrían ser muy variadas. Proporcionar un elemento de prueba, posibilitar una inferencia entre el elemento de prueba y el factum probandum, o verificar la genuidad de otros medios de prueba. ¿A qué se refiere con eso? En sí mismo, la prueba científica, dice él, podría ser el elemento de prueba en sí, ¿no? Por ejemplo, la interpretación genética de una muestra biológica. Pero por otro lado, también podría ser el que este elemento nos posibilite hacer una inferencia entre el propio elemento de prueba y el hecho a probar. El que tengamos la posibilidad de relacionar a ese elemento de prueba con el hecho que se quiere probar, que nos permita hacer una inferencia sobre que, por ejemplo, si estamos hablando de muestras que nos pueden llevar a conclusiones de interpretación genética, pues poder ligar si alguien es hijo de otra persona, ¿no? Las pruebas de paternidad. Y la otra es verificar la genuidad de otros medios de prueba, o sea, a través de un ejercicio, identificar si tenemos, por ejemplo, un documento auténtico, una firma no alterada, o que la propia muestra biológica que se está analizando desde el punto de vista genético sea factible para poder ser analizada. Entonces, a eso me refería yo cuando Juan Igartua nos muestra pues un concepto muy dúctil, diría yo, que tiene varias vertientes de análisis. La prueba en sí misma, la posibilidad de hacer inferencias y la posibilidad de poder verbalizar sobre la genuidad de otros elementos de prueba. Les decía yo, ¿podríamos estar hablando? Ay, me están diciendo que no hay audio ni hay video. ¿Es cierto? No, Doctora, la doctora. vemos y la oímos bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, es que leí un comentario, pero entonces no puedo continuar. Podríamos estar hablando de prueba científica, pero también de prueba pericial o de opinión técnica
o de otros conceptos que están relacionados como el del perito o el del testigo experto, que ha entrado mucho en nuestro lenguaje jurídico a partir de que estamos en el sistema acusatorio, o el del científico forense, que es un concepto que nosotros desde la licenciatura en ciencia forense hemos venido labrando porque es un perfil profesional nuevo. Yo uso o tomo el concepto de prueba científica como un concepto que me permite homologar, integrar tanto lo técnico como lo científico, ¿no? Solemos hacer y entender muy bien la diferencia en que existen pruebas periciales de tipo, pues nuestras procuradurías las han clasificado entre profesionales y técnicas, las profesionales para hablar de las científicas con un rigor mucho más alto, pero creo que podríamos englobar todo aquel conocimiento que queda fuera del conocimiento judicial, del conocimiento jurídico que está obligado a tener un juez y todo el personal judicial, y del cual necesita asirse para poder tomar muchas de las decisiones que ustedes toman día a día. Pero creo que también existen, o sea, podríamos también hablar de pruebas periciales sin ningún problema, y podríamos también hablar de otros conceptos como el de opinión técnica, que son tan importantes en las tomas de decisiones. Cuando yo hablo de opinión técnica me estoy refiriendo a cierto tipo de elementos de convicción que no necesariamente están regladas como pruebas. Pongo como ejemplo lo que ha sucedido en la Suprema Corte de Justicia, en algunos casos relevantes, como ocurrió cuando se decidió si era constitucional o no unas normas de la ley de seguridad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, en que se hablaba sobre la necesidad de inhabilitar a los militares que padecieran alguna enfermedad, así, a su vez inhabilitante, para seguir prestando el servicio. Se aplicó esa norma para varios militares que padecían, que eran seropositivos, y entonces hubo, ustedes recordarán, una serie de promoción de amparos en contra de la constitucionalidad de esa norma de seguridad social militar, precisamente porque se estaba comprendiendo ahí el que la seropositividad inhabilitara para la prestación del servicio militar y por lo tanto llevar en automático a la separación de sus derechos laborales, incluyendo la posibilidad de seguir teniendo la prestación de servicios médicos, que era tan importante para ellos. Entonces, esta serie de amparos se resolvieron en la Suprema Corte, ustedes recordarán, y aquí la Corte tenía que decidir si el ser cero positivo significaba ser inhábil para la prestación del servicio militar, para seguir siendo militar. Los militares habían presumido que sí, que esa era una enfermedad inhabilitante. Y lo que hizo la Corte fue pedir una opinión técnica a un grupo, a la Academia Nacional de Ciencias, para que con un cuestionario en que se le preguntaba, a ver, díganos ustedes, científicos, qué significa ser seropositivo, cuáles son los alcances del padecimiento del VIH, de qué manera podría inhabilitar a una persona. Hablaron incluso sobre los medios de contagio y la posibilidad de contagio en un ambiente laboral, etcétera. Entonces, los científicos lo que respondieron era que no necesariamente el ser seropositivo implicaba no poder seguir laborando en las fuerzas militares. Claro, habría que ver caso por caso, habría que ver cuáles son las actividades que se destinarían, etcétera. Pero esto dio lugar a que esas normas se declararan inconstitucionales. Lo penoso fue que cuando se resolvió por fin esos asuntos, había personas que ya incluso habían perdido la vida. Pero bueno, este es un buen ejemplo de cómo a veces los jueces, aun cuando están en un tipo de proceso en donde no se admite prueba, porque ya esas etapas pudieron haber pasado,
o porque no es un tipo de proceso en donde tengamos esta configuración, como son los análisis constitucionales, el que haya un auxilio de un área de conocimiento distinta a la jurídica puede ser muy útil, y no solo muy útil, sino crucial y muy importante. Entonces creo que el área judicial tiene que estar muy receptiva a este tipo de opiniones que pueden dar lugar a la toma de decisiones tan importantes. Yo me pregunto, y lo pregunto junto con todos nosotros, pero a ver, ¿es la científica la reina de las pruebas? En el sistema anterior al acusatorio en el que ahora nos encontramos, pues había pruebas tasadas, se hablaba mucho de la prueba reina, que era la confesión, y ahora en estos nuevos sistemas que no solo estaban permeados en el sistema penal, sino en muchos otros de nuestras ramas del derecho, las pruebas no tendrían que tener un valor preestablecido, ¿no? Un valor previo, porque nos estamos alejando de la tasación de las pruebas. O sea que epistémicamente nos parece muy bien que así sea, pues para que haya estas posibilidades de tabula rasa en el acervo probatorio, ¿no? Y que el juez tenga mucha libertad para poder tomar las decisiones. Pero yo planteo esta pregunta porque realmente ante la prueba pericial o prueba científica, como le queramos referir, el hecho de tener ese halo de objetividad, de cientificidad, le ha dado un lugar muy importante para la toma de decisiones. Un lugar que podría ser incluso peligroso en el sentido de que sea una concesión, de pronto haya una concesión de la decisión del juez en el perito. ¿A qué me refiero? Que sea la decisión o la opinión del perito o de los peritos los que estén inclinando básicamente o de manera más importante una decisión judicial. Entonces, creo que el juez tiene que ser muy precavido de todo el acervo probatorio que se le presente y sobre todo el acervo probatorio que pueda implicar una prueba de naturaleza técnica o científica que se le presente. Y para eso tendría, desde mi punto de vista, que preguntarse, ¿en verdad es la más confiable? Y eso aplica para todas. Desde mi punto de vista, aplica desde las que tienen el mayor prestigio posible hasta los que pueden tener muchos más cuestionamientos. Los análisis de huellas digitales, por ejemplo, pues han sido pruebas muy recurridas desde hace varias decenas de años. Eh, Han logrado vincular a muchas personas para ser identificadas, no solo en el ámbito penal, sino también en otros, pero tiene su grado de falibilidad. Y hay casos que han sido muy famosos en los que esto se ha evidenciado. Un caso famoso, por ejemplo, fue cuando sucedieron las explosiones, los atentados terroristas en la terminal de Atocha en Madrid. Recordarán ustedes de aquel evento pues, tan penoso. Y hubo una huella digital que se identificó por parte pues de la policía con una persona de origen norteamericano. Quienes sostenían que correspondían las huellas era el FBI, ¿no? La policía norteamericana, y hicieron varios análisis y veían algunas relaciones de estas huellas que se encontraron en los dispositivos que se habían hecho explotar con una persona norteamericana que tenía vínculos, que por cierto es abogado, tenía vínculos con el mundo musulmán, había defendido a alguien también vinculado con el mundo musulmán, y entonces dijeron, pues es él, ¿no? Había como otros elementos que podían hacer presumir o llevar al sesgo de vincularlo todavía con mayor fuerza. Pero la policía española siguió analizando las huellas y terminó por concluir que no correspondían a él.
Entonces hay una confrontación de criterios entre la policía española y la policía norteamericana y finalmente pues hubo muchísima más claridad de que esas huellas sí correspondían a otra persona, sí de origen musulmán, pero que no tenía nada que ver con el de origen norteamericano. Entonces eso alertó muchísimo porque la posición del FBI era que sí o sí eran las huellas de la persona que ellos sostenían. Hicieron varios dictámenes y todos coincidían. Y de pronto hay alguien que les dice no. Entonces, ¿en qué consiste esa discordancia de opiniones? Bueno, pues en los criterios que tienen los peritos en materia de dactiloscopía van variando con sus convenciones, a veces por regiones o a veces por tiempos. Dicen, bueno, basta con que haya cierto número de coincidencias. Hay ciertos países que hablan de 9 tipos de coincidencias, otros de 12. Y a veces también se han hecho algunas pruebas para ponerle a un mismo perito un problema a resolver y al tiempo le ponen el mismo y él mismo, la misma persona podría tomar una decisión distinta. Entonces, creo que aquí nosotros abogados no podríamos saber exactamente cuándo hay un error o cuándo no. Pero lo que sí tendríamos que tener muy claro es que los peritos tendrían que evidenciarnos cuáles son sus elementos de convicción y sus elementos de duda. O sea, las posibilidades que nos digan aquí, el rango de que yo esté diciendo algo que podría ser erróneo existe y podría existir en tal proporción o sujeto o dependiendo de estos elementos. Creo que eso es lo que nosotros tendríamos que tener, sobre todo ustedes jueces, tendrían que tener muy claro cuando toman estas decisiones. Y hay otro tipo de pruebas, como aquí apunto la técnica de Rodinson-Sodio, sodio, que seguramente ustedes conocen muchísimo y que ha sido tan importante para la toma de decisiones en casos en donde se presuma la detonación de armas de fuego. Bueno, pues los químicos, los peritos químicos, han llegado hoy día a la conclusión de que no puede ser una prueba suficiente. Hace falta siempre concatenarla con otras pruebas de naturaleza química para poder determinar si existe la presencia de ciertos metales y tener conclusiones más acercadas sobre que haya podido haber la detonación de arma de fuego. Entonces, eso es algo que también necesitaríamos saber. Las pruebas de naturaleza psicológica, en donde se hable de cuestiones como la determinación de la peligrosidad o la determinación de la confiabilidad de testimonios por recuerdos reprimidos, etcétera, también tienen pues han sido cuestionados al interior de los propios gremios psicológicos. Y pues no se diga el polígrafo, creo que este es uno de los instrumentos más polémicos que hemos tenido. Hay personas que sostienen que son de alta confiabilidad, pero creo que lo que tendríamos que hacer la gente que no somos científicos es sí preguntarnos si realmente un instrumento de esa naturaleza podría tener esa posibilidad de llevarnos a la afirmación contundente de que una persona dice una verdad o una mentira por la alteración de sus reacciones metabólicas, porque sudó más, porque se puso más nervioso, porque el corazón se le aceleró, porque el pulso está... Eso creo que un científico nos lo tendría que explicar de una manera muy clara. Y finalmente, el ADN, la prueba genética, que es una que tiene un prestigio de cientificidad enorme y que también tiene grados de error. También se puede equivocar. O también podría llegar simplemente a conclusiones acercadas o a ciertas conclusiones que no sean contundentes. Y eso nos lo tienen que explicar los científicos, los genetistas, los bioquímicos, el que esté encargado de hacer este tipo de pruebas, porque dependerá pues del tipo de muestra, del grado de deterioro de la muestra, del tamaño de la muestra, de la cadena de custodia que se haya seguido, del tipo de equipo con el que se cuente, de lo que se esté buscando. Recordemos los amargos recuerdos del asunto de Ayotzinapa, como el problema ahí ha sido tratar de identificar a las personas a partir de huesos
tan calcinados que difícilmente se puede encontrar ahí una huella biológica. Y sin embargo se puede, ¿no? Nos explican que hay posibilidades de hacer análisis que hay que hacer en equipos muy sofisticados, que existen en laboratorios que lo tienen a la mano. En México tenemos ese tipo de equipos, pero hay que lograr que exista la capacidad del personal para poder hacer este tipo de pruebas, el tipo de reactivos, las instalaciones adecuadas y muchos otros factores que se nos tendrían que explicar para poder saber qué grado de confiabilidad o qué tan acercado está a un sí o a un no el resultado de una prueba. Bueno, ese es, digamos, mi planteamiento general, ¿no? La prueba científica, creo que para acercarnos a ella, tenemos que ir seccionando los temas con los cuales nos vamos acercando. Yo empiezo por uno que he denominado la integración de la prueba, ¿no? Y que está básicamente en manos de los investigadores. Son ellos los que, por lo menos en el ámbito penal, nos reúnen los elementos necesarios para tomar decisiones en momentos posteriores, ya sea que estemos en etapa de investigación o que estemos en etapa ya judicial. Esta investigación está a cargo de una trilogía investigativa que está integrada por el agente del Ministerio Público, la policía y el perito. De acuerdo con nuestras normas, desde la constitucional y las legales, el que dirige la investigación es el agente del Ministerio Público y la policía y los peritos, lo que hacen es auxiliarle. Bueno, creo que uno de los grandes retos en nuestro sistema es lograr que esta trilogía, más que trabajar de una forma vertical, logre en algún momento trabajar de una forma integral u horizontal, en la que no deba de haber jerarquías o alguien que mande y dirija la investigación, sino que entre peritos y policías, agentes del Ministerio Público, se abra la posibilidad de diálogo, de conocimiento del asunto, de opinión sobre el tipo de indicios que se están recabando, de cuál es el camino a seguir para poder integrar una teoría del caso o ver si sí se integra una teoría del caso o no. Entonces, creo que esta comunicación entre estos tres elementos es muy importante. Tradicionalmente, no se abre tanto esta comunicación. ¿Por qué? Pues por desconfianza, por estructuras jerárquicas o administrativas, etcétera. Pero la verdad es que la opinión técnica, la opinión científica y la opinión investigativa tendrían que estar muy ligadas con la opinión jurídica. Y eso creo que es algo que está a cargo de nuestro sistema. Creo que desde el punto de vista judicial difícilmente se podría modificar, pero sí se tendría que tener muy en cuenta para analizar la prueba en un momento dado. Otro reto que tiene la integración de la prueba científica es que hay que enfrentar el tema de la cadena de custodia, que es pues un tema nuevo, relativamente hablando, en nuestro sistema, que se ha venido entendiendo de manera distinta, ¿no? Hoy día tenemos muy claro que se trata de un proceso en el que se sigue, se da seguimiento al indicio desde el momento en que es descubierto o se tiene el hallazgo de él, se procesa, se embala, se protege, sigue una ruta, luego lleva una ruta de análisis en laboratorio o en gabinete, se presentan resultados y se pone a disposición de la autoridad hasta que se disponga finalmente de él. Y el que esa cadena se rompa, en algún momento pensábamos que podría ser realmente catastrófico, pero también se ha tenido en cuenta en los casos, en caso por caso, que el que se rompa la cadena puede ser no tan determinante, ¿no? Dependerá de si esa ruptura realmente incide como consecuencia en la integridad del indicio o nos puede cambiar totalmente la ruta de las conclusiones. Y eso es algo que el juez solo podría llegar a determinar si tiene todo un panorama en que tenga el auxilio técnico y científico de quienes están trabajando.
Otro reto en la integración de la prueba científica es que ahora los laboratorios y las personas tienen que estar acreditadas y certificadas. Es decir, este era un tema que tampoco realmente se está abordando y me parece que se ha vuelto cada vez más y más importante. ¿Por qué? Porque las personas que procesan, las personas que realizan los análisis, tienen que tener las competencias para eso y tienen que acreditar que tienen esas competencias. Y el lugar en donde se realizan estos análisis tienen que tener el equipo, la distribución y las condiciones materiales necesarias para que se garantice la integridad y la no comisión de errores. Entonces, esto significa que tengan sistemas de calidad. Y no todos nuestros laboratorios forenses lo tienen. Entonces es algo en lo que se tiene que ir trabajando a la par para que cada vez se tenga mayor confiabilidad en los resultados que los laboratorios nos van presentando. Y esto es algo sobre lo que el juez eventualmente tendrá que cerciorarse y tendrá que tener elementos para poderlo apreciar. Otro tema en el acercamiento hacia la prueba científica es cómo se desahoga. Como sabemos, pues en nuestro sistema acusatorio actualmente la prueba tiene una forma de desahogarse, principalmente como testimonio. Lo importante es lo que se diga en el contradictorio, en un momento de interrogatorio y contrainterrogatorio. El perito tiene no nada más que desarrollar competencias para realizar las pruebas, sino también para poderlas explicar y poderlas sostener. Entonces, este hecho de que la prueba se constituya en el juicio y que se desahogue de esta manera, pues es un reto más tanto para el área pericial como para el área judicial y por supuesto para las partes, en que no se pierda pues todos los elementos de convicción que nos puede traer la sustancia de la prueba científica cuando se lleva al contradictorio, ¿no? Que no se quede solo en la discusión sobre la expertise del perito o sobre las credenciales que tenga, sino que pueda llegarse realmente a la discusión de fondo de los análisis y de los resultados. Es un reto con el que las partes han venido trabajando poco a poco y que la verdad ha costado mucho, mucho porque hay una brecha larga de conocimiento jurídico que tienen las partes para poder cuestionar una prueba frente al conocimiento técnico que puedan lograr las partes para cuestionar una prueba. Entonces, creo que eso es otro de los retos con que se enfrenta el juez cuando necesita apreciar una prueba que no ha sido contradicha suficientemente en la audiencia. Y bueno, hay otro reto también de tipo epistémico durante el desahogo de la prueba, que es que el juez difícilmente puede, bueno, claro que puede hacer, tiene intervención, pero no puede ordenar nuevas pruebas, no puede ordenar pruebas para mejor proveer, porque su posición, teóricamente hablando en estos juicios, tiene que ser lo más imparcial posible. Y en aras de esa imparcialidad, pues él no construye conocimiento. El conocimiento sobre los hechos, sobre la reconstrucción de los hechos, está a cargo de las partes. Y esto puede afectar en el conocimiento de la verdad. Y no será su responsabilidad, pero sí será su responsabilidad la resolución que dicte en algún momento. Entonces, este es otro reto que nos plantea el sistema en el que estamos trabajando. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene el juez ya en el momento de la valoración? Bueno, pues para empezar, cuando se habla de prueba científica, creo que tenemos que hablar sobre los momentos procesales. No es lo mismo lo que tiene que hacer un juez de control, un juez que está valorando si se admite, si una prueba de tipo científico es admisible o no, cómo puede abonar a la resolución del caso en los momentos procesales distintos y luego cómo va a abonar en el fondo si es que el asunto llega hasta el juicio oral, la audiencia del juicio oral. Y otra es la decisión que tendrá que tomar un juez en la decisión de fondo. Entonces creo que esto siempre habrá que hacer
hincapié en estas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lleva al concepto de estándares. ¿Cuáles son los estándares de prueba que necesita tener por acreditado un juez en un momento procesal frente a otro momento procesal? Lo que sí es cierto es que teóricamente en el proceso se busca una verdad, ¿no? La verdad jurídica como condición de corrección, de validez y de aceptabilidad de la decisión, de la resolución, que es lo que le da legitimidad a las resoluciones que toma el Poder Judicial. Y bajo el actual sistema, bajo nuestro contexto, pues las reglas para el análisis y la valoración son las reglas de la sana crítica, ¿no? La valoración racional de la prueba, que no significa esto precisamente, ¿no? Tratar de concatenar, de entretejer muchos elementos que se tienen que vestir de racionalidad para ser expuestos en la toma de una decisión. Entonces, en este sistema de decisión racional, pues tenemos varios principios que hay que tomar en cuenta. Por un lado, el de la libertad probatoria que tienen las partes, la posibilidad de probar con los elementos que sean necesarios, siempre que sean lícitos y sean conducentes, sean pertinentes. La obligación de los jueces de valorar libremente. Y esto lo pongo entre signos de interrogación como una pregunta con ciertos estándares de prueba. Y digo, ¿por qué con ciertos estándares de prueba? Porque esto es un reto en el sistema judicial, ¿no? Los estándares se construyen día a día, caso por caso. No tenemos preestablecido en una norma una medición de cuánto tiene que medir la prueba, de cuánto tiene que satisfacer la prueba para la toma de ciertas decisiones. Sí hay ciertos parámetros a seguir, pero en aras de no tener pruebas tasadas, los estándares siempre son un reto que los jueces están construyendo en el día a día. Ahora, el reto aquí es cómo valorar la prueba científica siendo juez, siendo jurista, sin ser científico, ¿no? ¿Cómo va el juez a pronunciarse sobre la confiabilidad, la aceptabilidad de la prueba si él no es el experto, ¿no? Necesita forzosamente del consejo científico. Se va a pronunciar sobre esto, pues sobre la pertinencia, confiabilidad y relevancia. Creo que la pertinencia más o menos la puede tener dominada el juzgador porque los elementos para la toma de esta decisión son básicamente jurídicos. La relevancia también, pero sí que la confiabilidad no, ¿no? El tema de qué tan confiable es la prueba se necesita venir a partir de los elementos técnicos y científicos que le aporta el perito, ¿no? Entonces, esto es algo en el que no puede caminar solo y por eso tiene que caminar de la mano de la ciencia o de la técnica. La obligación que le impone el sistema de valoración racional es que tiene que dar argumentos racionales. ¿Y cómo sabemos que esos argumentos racionales son válidos? Pues existen los criterios de la sana crítica. Teóricamente y tradicionalmente los criterios de la sana crítica están basados en los principios de la lógica, en los conocimientos científicos y en las máximas de experiencia. Y los principios de la lógica, bueno, los tres conceptos no son fáciles de definir, ¿no? Cuando hablamos de la sana crítica nos podría sonar de pronto como un discurso vacío. Y si decimos, bueno, la sana crítica está basada en la lógica, también podría ser algo un poco difícil de explicar en qué lógica, bajo qué principios de la lógica, qué significa que yo esté razonando de manera lógica, solo porque mi intuición lo dice, o de qué manera pruebo con mis argumentos que estoy siguiendo una consecución lógica basada, no sé, por ejemplo, en un sistema deductivo, en un sistema inductivo, en un sistema abductivo, así, no sé. Ahora, en cuanto a los conocimientos científicos, bueno, fíjense, si estamos valorando la confiabilidad de los conocimientos científicos,
mediante la aplicación de conocimientos científicos, entonces se vuelve esto como un argumento circular en el que para valorar a los conocimientos científicos tenemos que aplicarlos a ellos mismos, ¿no? Entonces es un reto con el que el juez de pronto se puede encontrar enredado. Tendría él que saber escoger qué tipos de conocimientos científicos son los que le pueden auxiliar para tomar la decisión sobre la confiabilidad de otros conocimientos científicos. Y finalmente este tercer elemento de la sana crítica, que son las máximas de experiencia y que también son pues muy polémicos, por lo menos decir. ¿En qué sentido? Pues las máximas de experiencia oscilan entre un conocimiento vulgar, entre un conocimiento lleno de prejuicios y conocimientos que podrían sí estar basados en principios universales, ¿no? O sea, por ejemplo, una máxima de experiencia podría ser el hecho de que por ser octubre, en que la luna suele ser muy bonita y muy iluminada, si sucediera un hecho cuestionado durante la noche, quizás habría sido más fácil poder visualizar lo que ahí ocurrió a través o bajo la luz de la luna. Pensemos que esa podría ser una experiencia, la estoy inventando, ¿eh? Pero esa afirmación, esa máxima de experiencia, esa afirmación basada en una máxima de experiencia, podría cada vez centrarse en algo más objetivo si, por ejemplo, nos basamos en leyes universales. Es que no necesariamente en octubre siempre hay una buena luna, es que no necesariamente en un lugar la luna abarcará toda la posibilidad de hacer visible un hecho que ocurre durante la noche, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que estos tres elementos, si ustedes se fijan, no son tan fáciles de definir. Los conocimientos científicos también también pueden oscilar desde lo menos confiable hacia conocimientos muy probados. Entonces, creo que el juez tiene que tener mucha sensibilidad sobre qué toma de cada uno de estos elementos, los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para poder ir armando ese criterio argumentativo que le exige la sana crítica y que le exige una exposición racional o valoración racional del acto. Entonces, hay una trampa que se nos presentó cuando se empezó a implementar el sistema penal acusatorio en temas de valoración en la prueba pericial, sobre, bueno, a ver, y sobre todo se enseñaba mucho como técnica de litigación para ir en contra, para ir directamente a cuestionar la acreditación del científico del perito en su persona. Eso no está mal, está bien porque es un elemento formal, pero luego nos puede dejar sin la posibilidad, sobre todo la parte judicial, de saber si con una prueba pericial o una prueba científica realmente se tuvo por acreditada o no una proposición fáctica. O sea, de hacer verdaderamente útil a la prueba científica para tomar una decisión sobre los hechos. Y eso me parece que nos ha sesgado por un buen tiempo en los temas de valoración de la prueba científica. Entonces, ¿cuál es el reto del juez cuando valora la prueba científica? Pues que tiene que acercarse a la teoría y al método. O sea, el juez tendría que saber más sobre la confiabilidad de la teoría y del método, pero esa es responsabilidad del científico. Me refiero a que es el científico el que se lo tiene que explicar. Y si no lo hace suficientemente, entonces el juez no tendrá elementos como para poder tomar una determinación sobre esa prueba. Y otra cosa que también tiene que analizar el juez sobre la aplicación práctica de ese análisis científico. Es decir, tú me estás diciendo que has analizado, por decir algo, genéticamente este hueso calcinado. Has aplicado un método que es el adecuado para analizar y el que existe hoy día, muy probado, para poder analizar un hueso calcinado. La teoría la tienes. Ahora, ¿cuál es el error? O sea, explícame, porque algo que tenemos que tener muy claro es que la ciencia no es blanca o negra, sí o no. Los resultados que debemos de esperar de las pruebas periciales no tendrían que ser un sí contundente o un no contundente.
yo preferiría que se nos explicara con grados de probabilidad. Pero que eso no sea algo azaroso, sino que esté basado pues en razonamientos que se puedan explicitar y se puedan comprender. ¿Cuál es el error potencial? O sea, a ver, por ejemplo, me regreso al asunto de Ayotzinapa. Cuando se han presentado los resultados en que se liga una prueba genética con la posibilidad de que pertenezca a un cierto chico de los que de los que desaparecieron esa noche. Bueno, se nos tiene que explicar que la información genética está relacionada con la población o con la familia de ese chico en cierto grado. Y al juez le tendrían que explicar que en los pueblos de Guerrero muchas de las personas son familiares. Entonces, el poder ligar genéticamente un resto biológico con una persona en Guerrero no es fácil porque la relación familiar puede ampliarse a toda una comunidad o a varias comunidades, ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad de que este hueso pertenezca a una persona de este grupo social que se tiene identificado que tiene este tipo de información genética. Pero que se afirme que esa persona es necesariamente fulanito de tal, tendría que tener varios elementos de análisis genético para que se acerque con esa persona en especial. Y creo que eso es algo que nos tienen que explicar cuando nos explican los resultados de los análisis genéticos. ¿Qué grado de probabilidad hay de que esta persona sea el pariente del otro, ¿no? O que esté dentro de la rama familiar, o que esté dentro del grupo étnico, etcétera? ¿Y cuáles son las consecuencias de los resultados? O sea, se puede llegar a afirmar que sí se ha identificado una persona o no, si hay una relación familiar o no, y de qué tipo, ¿no? Si es por la vía materna o paterna. Eso se puede, pero nos lo tienen que explicar un científico y siempre, me parece, tomando en cuenta que puede haber errores potenciales, que no significa que una prueba sea errónea, sino perdón, me estoy yendo, que una prueba sea errónea, sino que simplemente en los análisis científicos no siempre tendremos resultados en blanco y negro. Bueno, dicho esto, creo que vale la pena compartir con ustedes algunos criterios que ya existen sobre cómo valorar la prueba pues, a nivel internacional y a nivel nacional. Espero ir... ya estoy en mi límite de tiempo, pero prometo ir rápido para dar lugar a la posibilidad de intercambio de impresiones. Bueno, a ver, hay un precedente importante del cual seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, que es los criterios Dover, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en el sistema anglosajón, en donde esta forma de valorar la prueba científica bajo los criterios de sana crítica y de libre valoración de la prueba, pues tienen muchos años de existir. Y entonces se han venido elaborando poco a poco criterios como suelen hacer ellos bajo el sistema de precedentes, ¿no? Este precedente de Daubert que se dictó en 1993, pues cobró fama mundial, ¿no? En el ámbito anglosajón mucho y también ha permeado pues ahora en nuestros sistemas latinoamericanos a partir de que cambiamos de sistema de justicia. Y lo que se dijo en aquel momento, en el que lo que se recordemos, en Estados Unidos hay juicio por jurados y entonces existe un filtro muy importante antes de que una demanda sea admitida para que se vaya a juicio. Hay un filtro muy importante, pues con un primer juez que no es un jurado, sino un juez que sí conoce de derecho, un juez que califica la procedencia de la demanda y que además se adentra en la confiabilidad de las pruebas que se están presentando para admitirlas y luego permitir que las aprecie un jurado que es lego. Entonces,
Esto sucedió con este caso de Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals, en el que un grupo de padres demandó a esta empresa farmacéutica porque se había comercializado un fármaco que se llamó Bendectin y que se usaba para prevenir las molestias del embarazo, las náuseas, y hubo una serie de niños que nacieron con malformaciones, entonces en sus extremidades. Y los padres pues lo adjudicaban al Bendectin. Así que las pruebas que presentaban los padres era que el Bendectin tenía una relación directa con las malformaciones. Y entonces la empresa farmacéutica contestó la demanda diciendo, no, tú no me estás presentando pruebas suficientes de que haya esa relación causa-efecto. Y yo al contrario te presento una serie de estudios muy importantes que han sido publicados por científicos y que han sido aceptados y discutidos por la comunidad científica en que no existe una relación entre el Bendectin y las malformaciones. Entonces no se admitió a juicio esa demanda. Se fue recurriendo hasta que llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte dijo, el juez Blackmun fue el artífice de estos criterios, que dijo, si la teoría, lo que tiene que hacer un juez cuando se le presenta una prueba científica y ver si la admite o no, tiene que tomar en cuenta 4 cosas. Uno, que la teoría o la técnica ha sido sometida a prueba. O sea, ya se discutió entre la comunidad científica y está probada. Si ha sido publicada y sujeta a revisión de pares, es decir, existe en la comunidad científica pues una serie de revistas indexadas de cierto prestigio en donde todo se discute, y entonces tiene que haber tenido publicaciones. Que se evidencie, que expliquen los científicos cuál es el rango de error conocido de las conclusiones a las que están llegando y la existencia de estándares de calidad, y que exista una amplia aceptación de la comunidad científica. Entonces, este criterio de Daubert no admite pruebas novel, ¿no? Pruebas que no sean ya aprobadas y discutidas por la comunidad científica y que no tengan ya un prestigio, ¿no? Pero también en el caso concreto, pues les pareció que la empresa farmacéutica estaba presentando estudios más contundentes que algunos dispersos que presentaban los familiares encabezados por la familia Daubert. Y estos criterios se les conoce como la trilogía Daubert porque se concatenan con otros 2 casos que aquí les apunto de manera muy rápida, en los que en General Electric se repitieron los criterios y en Cumo se puso un elemento adicional. Aquí lo que había sucedido es que había habido un accidente automovilístico y se estaba imputando a la empresa de los neumáticos la responsabilidad por el defecto en la fabricación de los neumáticos. Entonces lo que se tenía que resolver era si los neumáticos estaban bien hechos o no. Así que se llamó como peritos, pues no tenían a prestigiados científicos sobre neumáticos, sino que los prestigiados conocedores de los neumáticos son los fabricantes, ¿no? Entonces llamaron a los técnicos y ahí lo que se discutía era si era admisible una prueba en donde el que fuera el experto pues fuera el que hace los neumáticos. Y los jueces dijeron que sí, que tendría que valorarse bajo el mismo tamiz de admisibilidad que se había establecido en Daubert, porque pues para un conocimiento como este, pues los expertos tenían que ser quienes estaban en el gremio haciendo los neumáticos. Entonces, eso fue algo que ha permeado y se ha discutido mucho en la academia sobre que sean como el eje para poder valorar y, en primer lugar, admitir la prueba, que fue para lo que se dictó en Estados Unidos, pero estos criterios sí han permeado en la valoración de la prueba posterior, o sea, la valoración de fondo, y ahorita lo vamos a ver. Aquí hay otro caso que también les menciono y que me parece que es como la continuidad del caso Daubert, que es el caso Cozzini, que es italiano, se dictó en el 2010, en donde también la Suprema Corte italiana discutió sobre la posible responsabilidad de varios personas que dirigían una empresa ferroviaria
¿no? Y esta empresa ferroviaria había sometido a sus trabajadores pues, a ciertas sustancias que podían ser causantes de un tipo de cáncer pulmonar. Entonces, los demandantes eran los trabajadores y estaban reclamando a los antiguos patrones una cierta responsabilidad civil por esto. Entonces, lo que estaba en discusión era si esas sustancias, que era el polvo de amianto, verdaderamente era causante del tipo de tumor pulmonar, el mesotelioma, que estaban padeciendo ciertos trabajadores y que habían padecido. Entonces, pues es algo también técnico en que se necesitaba pues, de las opiniones de científicos. Si había una relación, un nexo causal directo, o si era un acelerador, o si la persona ya tenía una cierta disposición y eso pues ya no podría ser imputable para la imposición de una responsabilidad de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, en el análisis de este problema, la Suprema Corte estableció estos criterios y ahí la Corte dijo, a ver, hay elementos subjetivos que tiene que tomar el juez y hay elementos objetivos. Los elementos subjetivos es, por supuesto, fijarse en el científico, quién es y qué autoridad tiene como científico, su independencia y su finalidad. ¿Por qué? Pues porque en este caso muchos de los científicos que estaban interviniendo eran empleados de la empresa ferroviaria y de hecho tenían patentes y tenían como muchos intereses económicos en el caso. Entonces ahí la Corte dijo hay que desconfiar de esta opinión de estos científicos porque tienen un interés. Que bueno, a lo mejor esto nosotros ya lo tenemos labrado en criterios anteriores desde hace mucho tiempo en nuestras propias normas y teorías procesales, pero me parece que el que se vayan labrando eh, a este nivel en referencia con el análisis de la prueba científica, pues resulta interesante. Por supuesto, entonces la independencia y los fines que tenga el científico. Y en cuanto a los elementos objetivos que dijo la Corte italiana, dijo, pues tomen en cuenta, jueces, la amplitud de la investigación, el rigor científico se refiere a la metodología, la objetividad, el grado de relación de los hechos con la tesis científica, la intensidad de la discusión crítica, la actitud explicativa de la elaboración teórica y el consenso. Se parece a los criterios Dobbert, pero me parece que aquí la Corte italiana pues fue tejiendo más fino, ¿no? Fue hablando sobre qué es lo que tendría que ir tomando un juez en cuenta cuando analice un tipo de prueba del cual no es experto, ¿no? Pero sí hay elementos que se le pueden aportar para ir calificando como si tuviera un checklist que le permitiera ir apreciando la confiabilidad de la prueba. Entonces, bueno, pues ¿qué ha sucedido en México? Tenemos algunos criterios, varios de los tribunales que se crearon especializados en temas de telecomunicaciones estuvieron ocupados en definir, por ejemplo, qué es la prueba pericial científica. Aquí hay un criterio del año 2015 que se parece mucho a lo que ya les mencioné al principio de mi exposición. La triple dimensión que nos hablaba Igartua está establecida, está retomada en un criterio también de estos tribunales del año 2016 como medio probatorio, actividad y resultado. También los criterios Dobbert se han adoptado por el Poder Judicial Federal. Aquí hay un criterio de la primera sala, una tesis aislada del año 2015, en donde se dijo que la evidencia científica para poder ser útil tendría que ser relevante, fidedigna, o sea, sujeta a pruebas de refutabilidad, que la comunidad científica la haya aceptado, que se conozca su error potencial y que existan estándares que controlen su aplicación. Eso es estándar Dobbert. La primera sala la adoptó en 2005. Y también aquí hay otro criterio del 2016 donde también está adoptado el estándar de confiabilidad. Dice que debe de consistir en lo siguiente: controlabilidad y falseabilidad de la teoría, el porcentaje de error conocido, que haya publicaciones y que haya consenso general de la comunidad científica. Y creo que aquí no lo puse, pero fíjense que yo me encontré leyendo la ley que se publicó en diciembre del año pasado por el gobierno de la Ciudad de México para la creación de la base de datos de ADN
que tiene por finalidad concentrar toda la información de todos los policías de la Ciudad de México, públicos y privados, servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, víctimas de ciertos tipos de delitos que tienen que ver con agresiones hacia mujeres y también personas procesadas, investigadas, procesadas y sentenciadas en delitos de esta naturaleza. Se establece que la prueba que se emita en el análisis de estas bases de datos o de estas bases de datos tiene que tener ciertas características. Y ese artículo de esa ley enumera copiando los criterios Dobbert. Entonces, bueno, es interesante, a mí siempre me parece interesante cómo pues los Dobbert son criterios que han venido permeando ahí en criterios judiciales, más o menos aplicados, porque recordemos que fueron hechos para la admisibilidad y nosotros los hemos tomado para la valoración de fondo, que no me parece que esté mal, pero entonces tendríamos que ocuparnos de cómo desmembrarlos y de cómo definirlos prueba por prueba. Y pues finalmente ahí está. O sea, el cómo se insertó en esa ley a mí sí me parece como muy poco útil, pero al menos refleja que ha permeado, ¿no? Que existe ahí entre los conceptos de quienes están redactando normas. Y bueno, yo termino con esto. Este es un tipo de propuesta que hace Juan Igartua para la valoración de la prueba científica, planteado como un protocolo. Y creo que puede ser útil. ¿Qué es lo que dice Juan Igartua cuando habla sobre valoración de la prueba científica? Dice, bueno, a ver, lo que tiene que ver el juez es que siempre tendrá hipótesis a probar y pruebas para probar esas hipótesis. Entonces, primero tendría que partir de hacer una valoración individual de la prueba, y esta valoración individual pues consiste en valorar su fiabilidad. Y eso es algo que solo puede hacer a partir de los elementos científicos que se le aporten. Segundo, lo que tendría que hacer es entonces valorar esa prueba en función del resto de pruebas con las que tenga, ¿no? De su resto de acervo probatorio, y entonces con esto llegará pues a una conclusión de probabilidad, que eso ya es un ejercicio jurídico. Y finalmente, con esto podría llegar a la posibilidad de tener o no por probadas sus hipótesis, las hipótesis que se le presenten. Entonces, dice, el primero lo que tiene que hacer es una valoración de prueba contra la prueba, pues es decir, de poner una prueba frente a la otra para saber cuál es más confiable a partir de los elementos científicos que se le presenten. Y luego la valoración entre hipótesis para saber cuál es más probable, ya no más confiable, sino más probable a partir del acervo probatorio que se le presente, ¿no? Entonces esa es la estructura que él sugiere y que a mí me gusta mucho pues esquematizar lo que ya expliqué en la anterior diapositiva. Pruebas para probarla, la valoración de la prueba en sí misma, que es de naturaleza científica, la valoración conjunta, que es de naturaleza jurídica, y este ejercicio de contrarrestar prueba contra prueba e hipótesis contra hipótesis para saber cuál es la que prevalece o cuál no. Y cierro con estas reflexiones que dejo para nosotros y que creo que es tarea sobre la cual tenemos que abordar la comunidad jurídica, que es preguntarnos cuándo tenemos prueba suficiente, cuándo está probada una hipótesis, cómo definir estándares de prueba y cómo abrir la interacción entre la ciencia y el derecho, que desde mi punto de vista es tan importante en la actividad de valoración de la prueba científica. Cierro con esta frase, con la que me parece que es muy reveladora de la relación entre ciencia y derecho. La ciencia sin el derecho pierde la oportunidad de influir en la justicia, y el derecho sin la ciencia pierde confiabilidad y certeza. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Doctora Zoraida, pues muchas gracias por su claridad, por su puntualidad, por sus interesantes reflexiones. Nos dejan retos, nos dejan tareas, también en la parte que nos corresponde a nosotros, que en la parte de la formación de los profesionistas.
Creo que estos temas tienen que seguirse promoviendo y sobre todo tendría que formar parte de esa formación, que es lo que lleva también la licenciatura en la que usted tiene mucho que ver, doctora Zoraida. Y bueno, qué difícil, qué tan complejo es la reconstrucción de hechos pasados, sí, ¿verdad? Sí. Para la determinación de la verdad. Aunque hay pruebas que tienen como finalidad no lo pasado, sino lo actual, o algún estado de cosas actuales, pues es muy difícil. Y un medio que le sirve al juez, pues es la prueba científica. Definitivamente hay algunos hechos que sin estas pruebas y técnicas científicas, pues no se podrían probar de otra manera. Y yo únicamente quiero resaltar algunas conclusiones importantes, doctora Zoraida, que usted hizo en su brillante exposición, que las pruebas científicas, las conclusiones no son absolutas, sino son cercanas a la verdad. Una de las funciones más importantes que debe realizar el perito es determinar cuando hay un error, cuando no, y señalar el rango de posibilidad y de duda. Esas son herramientas fundamentales para el que toma decisiones. No todos los hechos se pueden probar científicamente, esa es otra parte muy importante. Hay hechos que sí es posible con la ciencia, pero no todos los enunciados acerca de los hechos pueden ser probados científicamente. Y es algo que se debe tomar en cuenta al momento de ofrecer las pruebas. La importancia de la comunicación entre el policía, el perito y el Ministerio Público. Que se abra este diálogo para integrar, saber si se integra o no la teoría del caso. Y también la cadena de custodia. Esa reflexión fue muy importante. Si se rompe la cadena de custodia, no necesariamente se debe dejar de tomar en cuenta la prueba. Depende de lo que represente ese rompimiento en la integridad del indicio. También la fase de la preparación de la prueba, no únicamente saber que hay un hecho que puede ser probado científicamente, sino cómo se introduce la prueba, cómo se desahoga y qué importancia es la preparación de los operadores jurídicos en ello. Y que, pues que no se quede en la expertise del perito, sino también la discusión de fondo en cuanto a este contradictorio, ¿verdad? Que se discute a veces qué tanta preparación se tiene, cuántos cursos ha tomado, sino la discusión de fondo. El explicar, como usted bien lo dice, el análisis, los métodos que utilizó para que el juez, que no es el experto en esas áreas, pueda tener claridad en las decisiones que toma. Y bueno, la función del perito que debe explicar el análisis científico y bueno, los argumentos racionales, los estándares, los protocolos, y creo que realizó algo muy importante en esta exposición, que no únicamente brindó conceptos, sino esos conceptos deben estar comunicados con los casos reales. Esos ejemplos que usted puso creo que son conocidos y nos ejemplifican muy bien los conceptos y la importancia del tema que usted nos compartió. Y ahora voy a pasar, doctora Zoraida, muchas felicidades, gracias. Gracias. Voy a pasar a las preguntas. Sí. Tenemos una pregunta de Iván Baruch Amatitla. Él pregunta si existe alguna diferencia, aunque ya lo señaló, pero entre opinión técnica y prueba pericial. Sí. Si técnicamente es correcto emplearlas como sinónimos. Sí. No, yo creo que técnicamente no sería correcto. La opinión técnica creo que no necesariamente sigue el formalismo de la prueba pericial. Hay reglas para la integración, ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial. Y que esa es a la que me refiero cuando hablo de prueba científica. En cambio, la opinión técnica, bueno, pero mi concepto de prueba científica trata de abarcar también el de la opinión técnica. O sea, digamos que es un concepto más teórico que procesal. En cambio, hablar de la opinión técnica, pues a mí me queda muy claro cuando pongo el ejemplo de las opiniones que se ha hecho llegar la Suprema Corte, un poco dándole la vuelta
al procedimiento constitucional, en donde de manera supletoria han aplicado el Código Federal de Procedimientos Civiles para ya, ahí sí llamar a pruebas para mejor proveer en el momento en que se supone que ya no hay pruebas y poder traer estas opiniones técnicas o científicas que han sido muy importantes, ¿no? Los otros casos muy famosos que ha habido es, por ejemplo, cuando hubo discusiones sobre deslinde de territorios entre estados, cuando se discutió la constitucionalidad de la reforma penal en la Ciudad de México sobre la permisión del aborto antes de las 12 semanas, cuando se han discutido pues temas sobre telecomunicaciones también. Entonces creo que esas opiniones no constituidas formalmente como prueba sí son muy importantes para tomar decisiones judiciales en las que pues, los jueces, los ministros en ese caso, pues no tienen los elementos para tomar este tipo de decisión. Bien, otra pregunta de Elías Gudiño. ¿Qué valor probatorio tiene la pericial en grafología en asuntos civiles y familiares? Pues solamente se encuentra referida correctamente en la tesis aislada con el registro digital 2011-682, con el rubro o renuncia se obtuvo en forma coaccionada. Sí, yo haría una distinción entre la grafología y la grafoscopía. La grafoscopía es una técnica en la que se puede analizar la autenticidad de los rasgos, ¿no? Y la atribución de los rasgos a una persona. En cambio, la grafología son esas técnicas en que se aplican ciertos conocimientos psicológicos para poder, por ejemplo, revelar la personalidad de alguien con base en los rasgos de su escritura. Y la verdad es que yo depositaría mi confianza en la grafoscopía y no en la grafología, ¿no? La grafología tiene una explicación técnicamente incierta, ¿no? Y científicamente incierta, ¿no? Poder determinar que nosotros somos más, tenemos un carácter o una manera de ser por la manera en que escribimos, tendría que tener más elementos científicos para poder llegar a esas conclusiones. En cambio, la grafoscopía pues toma elementos técnicos probados sobre estas tendencias de autenticidad de los rasgos que siempre varían y que los propios grafóscopos van tomando en cuenta para ir ellos mismos calculando los rangos de error en sus determinaciones, en sus periciales. Entonces, sí, creo que confiaría absolutamente muchísimo más en la grafoscopía y la grafología la dejaría totalmente de lado. Y qué bueno, puntualizó muy bien esas diferencias, porque la grafología tiende más a establecer ciertos rasgos de personalidad, de emociones, etcétera, en determinados conflictos que conlleven a eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Otra pregunta es, ¿qué tan confiables son las certificaciones tanto de competencias como de laboratorios cuando hay tanta corrupción? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción siempre será un problema para México mientras no tengamos una cultura distinta y sobre todo pues un sistema de sanción y de responsabilidad, ¿no? Yo creo que, a ver, la certificación de competencias, más bien la acreditación de competencias y la certificación de laboratorios en sus procedimientos y en sus equipos forman parte de un sistema que se le llama el sistema de calidad, ¿no? Y este sistema de calidad se garantiza en su objetividad en que, quien certifica, quien inspecciona, quien analiza, quien otorga esas certificaciones y esas acreditaciones tiene que ser un ente distinto al que está siendo revisado, ¿no? Entonces, se supone que de esa manera se puede preservar la honestidad en la acreditación y en la certificación. Porque que puede haber casos de corrupción, sí, seguramente que sí, ¿no? Pero creo que precisamente la inspección en las gestiones de calidad es algo que nuestras instituciones públicas pueden ir haciendo. A ver, por poner un ejemplo, nosotros en el Poder Judicial tenemos al INCIFO, ¿no? Que es un instituto de mucha importancia
pues no solo a nivel Ciudad de México, sino a nivel nacional y Latinoamérica. ¿Cómo confiar en las acreditaciones y certificaciones que está recibiendo? Pues porque se ocupa, en primer lugar, de hacer público quién le está certificando y acreditando, ¿no? La AMA, también hay organismos internacionales de origen, sobre todo para México, nos hemos adoptado con criterios norteamericanos, vienen y ellos son los que nos inspeccionan, nos acreditan, nos certifican. Se van, de esta manera es como se van creando esos organismos. Entonces creo que esa inspección de pesos y contrapesos son los que nos podrían llevar a confiar en ese tipo de acreditaciones. Hay que evitarlas, o sea, el tema de la corrupción es algo que existe, que no podemos negar. Y la verdad sería muy triste que eso pues, ocurriera también en el ámbito forense. Yo no he sabido de ese tipo de casos y esperemos que ahí no permee la corrupción. Bien, hay dos preguntas que las voy a unir, Sí, porque me parece que descansan sobre un debate en cuanto a si necesitamos prueba única o si puede ser una prueba colegiada. Y las preguntas descansan en la opinión de la pericial única en materia familiar y por otro lado, que representa un problema para las partes que paguen los honorarios de sus propios peritos debido a que se observa, esa es la posición de quien pregunta, en la práctica que cada perito dictamina a favor de la parte que le designó y además tiene que pagar otro perito entonces. yo creo que están tocando un tema mucho, muy importante que epistémicamente nos cuesta trabajo resolver, ¿no? Que son los peritos de parte. Y el perito de parte sí, es muy evidente que tiene una opinión sesgada. Y generalmente viene un perito de una de las partes con la opinión a favor de la parte que le está pagando sus honorarios y así con la contraparte. Y ese mismo problema se presenta o podría interpretarse como que se presenta cuando tenemos peritos oficiales, ¿no? O sea, por lo general, si tenemos un perito que pertenece a la Procuraduría General de Justicia, digamos, estoy poniendo un ejemplo, y está bajo las órdenes del agente del Ministerio Público que quiere lograr configurar la comisión de un tipo penal, bueno, probablemente se pueda presumir ese sesgo, ¿no? La Defensoría de Oficio Federal ha creado un área pericial, cosa que me da mucho gusto, pero pues nunca vamos a terminar entonces con los peritos que tengamos bajo el brazo para poder llevar a juicio los criterios que nosotros como partes queremos que prevalezcan. Entonces, creo que el juez tiene ahí un problema epistémico y cómo se ha venido resolviendo, pues a través de soluciones procesales, ¿no? De tener, pues no sé, nombrar un perito oficial, en algún momento los peritos terceros en discordia, las juntas de peritos, etcétera. Pero eso, de todas maneras, resulta ser pues una convención de cuál es bueno, cuando teníamos, bajo la figura del perito tercero en discordia, pues ya en lo que dije era el tercero. Y creo que eso no es necesariamente lo más científico posible. Yo basaría las decisiones judiciales en la discusión, ¿no? Como si tengo dos criterios distintos basados en que tenemos peritos de parte, bueno, ¿cuál es el que, como en el caso Daubert o en el caso Cozzini, que les platicaba, cuál es el que tiene mejores razones para sostener un criterio, ¿no? El perito que está pagado por cada una de las partes va a tener ese sesgo cognitivo. Bueno, pues ese creo que los jueces lo podrían diluir cuando uno y otro den las razones de su metodología, de las teorías en las que se basa, de la aceptación en la comunidad científica, de cuál es la explicación lógica que se da respecto de los hechos que están explicando. Entonces creo que es un reto porque el juez estará analizando elementos que no necesariamente son de naturaleza jurídica, pero sí que él tiene que tomar y criticar de una manera racional. Y yo hablaría de una palabra que no mencioné durante la exposición, pero es que es también desconfiar. O sea, creo que los abogados, los jueces, los juristas, tenemos que desconfiar
de lo que nos digan los peritos, a menos que nos lo expliquen muy bien y nos convenzan, ¿no? Porque si llegan con cualquier novedad, como puede ser, digamos, una prueba basada en un polígrafo, no nos lo vamos a creer. No, no, no. A ver, esto creo que tiene que tener un contradictorio, tiene que haber discusión, etcétera, para que tengamos verdaderamente pues una convicción basada en la razón. Esa es mi opinión. Bien. Bueno, una última pregunta, pero también que aborda dos. Sí. ¿Usted consideró que además de que no existe la posibilidad de desahogar pruebas, y aquí lo afirma la persona que pregunta, para mejor proveer, porque esa facultad es inquisitiva, el juez de juicio tampoco puede formular preguntas al perito con la finalidad de obtener información, porque eso le corresponde a las partes, donde el juez solo está facultado para hacer preguntas aclaratorias? En ese sentido, la falta de información sobre un tema de valoración, ¿cuál es su opinión? Y la otra pregunta se refiere a que si sería correcto que el juez pregunte al científico para apreciar el valor de la prueba científica en cuanto a la confiabilidad. Sí, bueno, a ver, sí, pues teóricamente en un sistema como el acusatorio el juez tiene que ser lo más imparcial y entonces pues no puede traer elementos de convicción. Sin embargo, es algo que yo, y esta es mi opinión muy personal, yo lamento. A mí me gustaría mucho que los jueces pudieran preguntar, no nada más hacer preguntas aclaratorias, sino preguntas que les permitieran conocer algo que no están entendiendo y que las partes, o sea, los litigantes, no están siendo capaces de revelar, ¿no? O sea, creo que es un desperdicio de la prueba pericial o de la prueba científica cuando el juez se queda atado y no puede hacer preguntas que le hubieran servido mucho para poder esclarecer los hechos o para poder entender los alcances de la prueba. Creo que sería ideal que eso se pudiese hacer y creo que es una gran desventaja del sistema. No creo que eso pudiese ponernos en peligro sobre la imparcialidad del juez. Creo que una cosa es tender hacia una de las partes y otra cosa sería pues buscar la mayor claridad en el esclarecimiento de los hechos o en la búsqueda de la verdad, porque ya en juicio de eso se trata, ¿no? Entonces, mi opinión es que qué lástima que no se pueda más. Creo que debería de poderse más. Ojalá que a través de los criterios, a través de la evolución que va teniendo los sistemas, en este caso el nuestro, el sistema político mexicano, esto pudiera ir cambiando, porque creo que sería en aras pues de una evolución epistémica del sistema. Pues muy bien, y con esa finalidad de impartir justicia, ¿verdad? Claro. Resolver los problemas reales. Exactamente, exactamente. Sí, es una pena que los jueces se queden con esa imposibilidad. Lo lamento mucho. Bueno, pues terminamos aquí, doctora Zoraida. Ya sabe que es invitada todas las veces que usted esté dispuesta a ello para seguir compartiendo sus conocimientos. Como ya lo he dicho, deja retos y reflexiones muy interesantes, muy clara su exposición y muchas gracias por compartir, por ser generosa con su tiempo y con sus conocimientos. La despido. Felicitaciones. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted y a todo su equipo y el auditorio. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos pues a la parte importante también, además de nuestros ponentes, a los asistentes virtuales por seguir esta conferencia. Y los esperamos el siguiente martes, 27 de octubre, para nuestra segunda conferencia de este módulo de Derecho Procesal, que será a cargo del ponente, el doctor Juan Jiménez, que él es juez de tutela, con el título El proceso mental del juzgador oral en la valoración de la prueba. Y bueno, pues que tengan buena noche y nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora.